Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Un saludo muy especial en este jueves 17 de octubre, fiesta de San Ignacio de Antioquía. El discurso del capítulo 11 del Evangelio de San Lucas continúa hoy con otros "ay de ustedes". Con esto demuestra que los doctores de la ley de la época de Jesús no eran mejores que sus antepasados. El Señor desenmascara su falsedad, probando que la veneración por los antiguos profetas de la que tanto se enorgullecían era pura hipocresía, pues honraban a profetas muertos y hasta les levantaban mausoleos, pero no escuchaban lo que dijeron y lo peor, no hacían caso al profeta por excelencia, que era Jesús, el que los estaba llamando a conversión. Más aún, igual que sus antepasados, no veían la hora de asesinarlo. Rechazan la palabra que anuncia sofocándola con sus prescripciones. Con esto se convierten en testigos que aprueban, en cómplices de lo que hicieron y en imitadores de su maldad, pues llevarán a Jesús a la muerte y consumarán el misterio de iniquidad de sus antepasados. Muestra además que Dios en su infinita sabiduría sabía que esto iba a pasar con él y con sus discípulos. Por eso está escrito en las Escrituras, la ley, los profetas, los salmos, pues la sabiduría de su evangelio y de su amor extremo no es aceptada y es perseguida porque es la sabiduría de la cruz, del bien que vence el mal, con el misterio del Cordero de Dios, que se echa sobre sí dicho mal y se convierte en víctima del mismo mal, como única forma de destruirlo. Revela algo muy misericordioso, y es que el Padre no pretende pedir cuentas de la sangre de su Hijo, pero eso sí, las va a pedir por cada uno de los profetas que hayan derramado su sangre durante la historia de la Iglesia. Finalmente acusa la arrogancia intelectual y religiosa de los doctores de la ley, que tienen la llave del saber y de la interpretación de la misma. Al hablar de una llave que abre y cierra, nos hace pensar en un lugar, en una escuela dedicada al conocimiento, en donde se aprendía la palabra de Dios. Ellos, como expertos de esa palabra, tenían en sus manos esa llave, pero ni entraban en la profundidad misma del conocimiento, quedándose afuera, pero tampoco dejaban entrar. Disponiendo de los instrumentos necesarios, no los usaban. No siguieron el camino que conduce a Dios, que ya había sido indicado y con mucha claridad por la ley y los profetas. En cambio, hicieron de este un camino inaccesible para el pueblo, para la gente sencilla, quitando a los preceptos y a las normas su auténtico significado. Para nosotros la llave del conocimiento del Dios de amor y misericordia es la cruz de Cristo. En ella se revela el rostro y el corazón del Padre. Pero los legistas, apegados a sus tradiciones, los integristas que no aceptan cambios, quieren siempre esconder esa llave y quieren mostrar un Dios sin misericordia, al cual solo se puede llegar obedeciendo ciegamente las leyes, las tradiciones y los ritos, aun cuando los mismos hayan perdido su significado y su razón de ser. Ante la llamada directa que el Señor les hace, reaccionan acosando a Jesús de manera implacable. Así se realiza lo que Jesús anuncia. Son definitivamente iguales a sus padres. Y los "ay de ustedes" se convierten en un "ay de mí". Y todo porque sobre Jesús recaerá el peso del odio que lo lleva a la cruz. Claro que allí también, en la ironía de la salvación, se revelará la verdad y la sabiduría plena del amor de Dios por nosotros, que confunde a los sabios y orgullosos, pero que se abre a los pequeños. Valdría la pena cuestionarnos un poco, pues también nosotros podemos ser muy devotos, muy observantes, al menos en la apariencia, pero muchas veces sordos a los profetas actuales, sordos a la voz de la Iglesia, y buscamos por todos los medios
silenciarla, desprestigiarla, minarle su autoridad moral. Todo porque su mensaje nos resulta un poco incómodo. Pero puede suceder también dentro de la misma iglesia, cuando pretendemos nosotros como miembros de la iglesia acallar a quienes, iluminados por el Espíritu Santo, denuncian nuestras injusticias, nuestra corrupción y nuestra maldad de las que somos esclavos, a pesar de que seamos aparentemente muy religiosos, muy sacerdotes, muy lo que sea, y de estar investidos de un ministerio y de una autoridad. Que el Señor, con la ayuda de su Espíritu, nos ayude a cuestionarnos, a hacer nuestro examen de conciencia y en lo posible a convertirnos. Recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.